Hoy les invito a una reflexión sobre una pregunta que a simple vista parece sencilla, pero que en realidad toca las fibras más profundas del alma. ¿Necesita un hombre a una mujer después de los 60? En nuestra sociedad, este es un tema del que no se suele hablar en voz alta. Se le esquiva como si resultara incómodo, como si ocultara una vergüenza o el miedo a reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Sin embargo, esta cuestión atañe a millones de hombres en todo el mundo, hombres que se encuentran en una etapa de redefinición vital. Es precisamente en este umbral de la edad, cuando los hijos han crecido, la carrera ha concluido y el ajetreo diario es reemplazado gradualmente por el silencio, cuando un hombre tiene tiempo para hacerse una de las preguntas más honestas e importantes: ¿qué es lo que realmente necesito ahora? Muchos se aferran a viejas concepciones, a la idea de que en la vejez un hombre debe estar junto a una mujer, vivir en la calidez del hogar, esperar esa taza de agua al final del día. Pero cada año, un número creciente de hombres toma una decisión inesperada y a primera vista paradójica. Eligen la soledad. Algunos se divorcian, otros renuncian a nuevas relaciones y hay quienes simplemente dejan de buscar compañía. Esto no siempre es el resultado del dolor o la desilusión. A menudo es una elección consciente, dictada por una madurez interior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un hombre, después de décadas de vida en pareja, decide de repente caminar solo? ¿Qué se esconde tras esta elección? ¿Una huida del amor o una búsqueda del verdadero yo? Hoy juntos analizaremos 8 razones por las que los hombres mayores de 60 años prefieren cada vez más la soledad y reflexionaremos si este es realmente un camino hacia la libertad o tan solo una nueva forma de aislamiento. Pasados los 60, un hombre comienza a experimentar algo nuevo y sorprendente, una libertad interior que durante mucho tiempo relegó al último lugar. Todos sus años estuvieron llenos de obligaciones: el trabajo, la familia, la crianza de los hijos, la resolución de problemas cotidianos y financieros. Pero ahora, todo eso ha quedado atrás. Los hijos son adultos y viven sus propias vidas. La carrera ha terminado y en la casa donde antes reinaba el bullicio, ahora se ha instalado el silencio. Y es en ese silencio donde el hombre por primera vez en mucho tiempo se escucha a sí mismo. Comprende que ya no le debe nada a nadie. No hay necesidad de explicarse, de justificarse, de apresurarse o de ceder. En su lugar aparece un derecho, el derecho a disponer de su vida a su antojo, libre de las expectativas y compromisos ajenos. Puede despertarse a la hora que quiera, dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona y organizar sus días como mejor le parezca. Esto le proporciona una sensación de ligereza, casi de euforia. Muchos hombres comparan este sentimiento con un regreso a la juventud, no a esa juventud llena de pasiones, sino a aquella donde había espacio para los sueños y los anhelos personales. Tomemos el caso de Judy, de 61 años. Tras su divorcio, comprendió que había vivido siempre para los demás, olvidándose de sí mismo. Ahora viaja, escribe sus memorias y cada mañana comienza con una carrera por el bosque. Nadie lo interrumpe, nadie le hace preguntas innecesarias ni le pide cuentas. Esta sensación de ser su propio dueño ha sido para él una revelación. Los psicoterapeutas confirman que un hombre que se encuentra solo por primera vez puede experimentar un alivio interior imposible de alcanzar en una relación constante. Viktor Frankl, en su Logoterapia, escribió que el sentido de la vida no se impone desde fuera, sino que nace en la profundidad de la propia libertad. Y Erich Fromm subrayó que un hombre maduro es aquel capaz de elegir no por miedo, sino por la comprensión de lo que realmente desea. Así, la necesidad de libertad después de los 60 no es una rebelión ni un capricho. Es un retorno consciente a uno mismo y la oportunidad de vivir la vida auténticamente, aunque sea en su ocaso. La segunda razón, el hábito de vivir solo. La soledad, que alguna vez pareció una fase temporal, con el tiempo se convierte en un estilo de vida. El hombre que ha superado un divorcio o la pérdida de su pareja, al principio siente un vacío, pero poco a poco comienza a habitar ese nuevo espacio. Con los años, la soledad deja de ser una fuente de dolor y se transforma en una zona de confort. Se establece un ritmo claro y cómodo. Todo sigue un plan, sin presiones externas ni la necesidad de considerar los deseos de otros. Nadie le pide que sea complaciente, nadie lo controla, lo reprende ni perturba su paz interior. Esta estabilidad se vuelve casi sagrada.
Cualquier intento de alterarla se percibe como una invasión, como el riesgo de perder el equilibrio encontrado. Un hombre acostumbrado a vivir solo no quiere volver a adaptarse a los hábitos, caprichos y emociones de otra persona. Así le ocurrió a Valerio, de 66 años. Tras la ruptura de su matrimonio no aceptó la soledad de inmediato, pero después de varios años se dio cuenta de que estaba bien tal como estaba. Sus mañanas comienzan con una taza de café en completo silencio. Nadie interfiere en sus planes, nadie exige explicaciones. Sus amigos casados a veces le dicen con envidia, «Eres libre», y él simplemente sonríe y responde, «Estoy acostumbrado». Los psicólogos señalan que este hábito no es una mera comodidad doméstica, sino un arraigo psicológico. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, el retorno a la esencia auténtica de la personalidad. En la edad madura, una persona representa cada vez menos roles sociales y aspira cada vez más a la autenticidad. La soledad ayuda a quitarse las máscaras impuestas por la sociedad. Se convierte en un espejo en el que por fin se refleja el verdadero yo. El hombre aprende a vivir consigo mismo y le gusta. Y si la vida ya está llena de armonía interior, ¿vale la pena abrirle la puerta de nuevo a alguien que podría destruirla? Tercera razón. La disminución de la necesidad de intimidad física. Con la edad, la cercanía íntima pierde esa agudeza que tenía en la juventud, cediendo paso a vivencias más profundas. Un hombre mayor de 60 años busca cada vez menos la pasión y más la calma, la comprensión y el silencio del alma. Sus necesidades cambian y el deseo físico ya no ocupa un lugar central en su vida. Además, los recuerdos de relaciones pasadas, especialmente las dolorosas, pueden crear una barrera interna que le impide abrirse a una nueva conexión. Román, de 67 años, habla de ello con franqueza. He pasado por varias rupturas difíciles y ahora estoy mucho más tranquilo solo. No quiero volver a entregar mi alma a alguien que pueda herirla de nuevo. Para él, el confort es la estabilidad sin tormentas emocionales. Se ha dedicado a la lectura, la jardinería y la fotografía de naturaleza, y esto le brinda una satisfacción genuina. Desde el punto de vista psicológico, esta transición es natural. Freud la llamó sublimación, un proceso en el que la energía, antes dirigida al deseo físico, se transforma en actividad creativa o intelectual. En lugar de pasión, arte. En lugar de luchar por la atención, reflexionar sobre el sentido de la vida. Investigaciones modernas en geriatría confirman que la disminución de la libido en los hombres no significa el fin de la actividad. Al contrario, es el comienzo de una nueva etapa. A esta edad, la energía se vuelve más sutil, profunda y orientada hacia el interior. El hombre, liberado de la presión de los instintos, encuentra la libertad para conocerse a sí mismo, sus intereses, su mundo interior. La intimidad se percibe ahora no como un acto físico, sino como un diálogo de almas. Muchos empiezan a ver en la intimidad más responsabilidad que placer, y por eso evitan conscientemente nuevas relaciones. No es una huida, sino una transición a otro nivel, donde es más importante estar en armonía con uno mismo que buscar constantemente la confirmación de la propia valía. Y si el cuerpo da un paso atrás, el espíritu, por el contrario, pasa a primer plano. La cuarta razón, el deseo de vivir el resto de la vida para sí mismo. Cuando un hombre alcanza los 60 años, empieza a tomar conciencia real de la fugacidad de la vida. Las reflexiones teóricas sobre la muerte, que antes parecían lejanas, se convierten en parte de sus pensamientos cotidianos. Esta conciencia no siempre asusta, más bien despierta. Cada nuevo día empieza a sentirse como un tesoro que no se puede malgastar. El hombre se pregunta, si no es ahora, ¿cuándo? Comienza a hacerse preguntas honestas. ¿Qué me he perdido? ¿Qué soñé y nunca hice? ¿Qué me gustaría probar mientras aún tengo fuerzas? Cada vez más elige no las obligaciones, sino la alegría, no los compromisos, sino la libertad, no las expectativas ajenas, sino sus propios deseos. Artem, de 64 años, trabajó toda su vida como contable. Fue un hombre de familia devoto y durante años pospuso sus aficiones. Tras jubilarse, tomó un pincel por primera vez y empezó a pintar. Descubrió la pintura como una forma de hablar con el mundo y consigo mismo. Pronto se sumaron pequeños viajes por lugares de su tierra, donde siente el sabor de la vida como en su juventud. Confiesa, por primera vez, vivo para mí, y es increíble. Su historia no es única. Cada vez más hombres deciden no dedicar el resto de sus vidas a nuevas relaciones que podrían traer estrés, conflictos o nuevas obligaciones.
No quieren volver a adaptarse a los ritmos de otra persona, compartir su espacio o explicar sus decisiones. El filósofo y psicoterapeuta Irving Yalom decía que el miedo a la muerte no paraliza, sino que por el contrario puede ser un catalizador para la acción. Afirmaba que la conciencia del final de la vida impulsa el deseo de vivir lo que queda de la forma más plena, profunda y libre posible. Por eso muchos hombres eligen la soledad no por dolor, sino por una comprensión interna. Ha llegado el momento de ser honestos consigo mismos y vivir para su propio disfrute. Y quizás es en esta elección donde encuentran esa alegría madura que tanto les faltó en los años de responsabilidad y abnegación. Quinta razón: el miedo a repetir viejos errores. Con los años, un hombre no solo acumula experiencia vital, sino también cicatrices emocionales, divorcios, infidelidades, traiciones, conflictos prolongados. Todo ello deja una huella profunda en el alma. Aunque las heridas hayan sanado, el recuerdo del dolor y la decepción no desaparece sin más. Un hombre que ha vivido algo así empieza a ver las relaciones con recelo, como una posible amenaza. Teme volver a caer en la trampa de una conexión tóxica, donde tenga que ceder, soportar, reprimirse. Cada nueva mujer parece una fuente potencial de inquietud, no de inspiración. En lugar de romance, ve posibles disputas, incomprensión, control y dolorosas rupturas. Por eso muchos hombres evitan conscientemente la intimidad, incluso si sienten simpatía. Miguel tiene 69 años. Tras un divorcio difícil que lo destrozó emocional y financieramente, ya no se arriesga a iniciar una relación. Ha construido una vida tranquila y ordenada, donde se siente sereno y seguro. No quiero volver a empezar de cero, dice. Valoro demasiado lo que he construido solo, y no me refiero solo a lo material, sino a mi estado interior. Miguel ha encontrado un equilibrio que antes no conocía, y no está dispuesto a ponerlo en riesgo de nuevo. La psicología lo llama una reacción defensiva ante el trauma, cuando una persona evita instintivamente la repetición del dolor. Es como el miedo a quemarse por segunda vez, aunque la taza ya esté fría. Esta precaución no siempre significa que el hombre se haya vuelto amargo o haya olvidado cómo amar. Al contrario, puede ser una persona profundamente sensible y buena, pero esos sentimientos están ahora ocultos bajo una capa de cautela. No está cerrado, pero sí en guardia. Los psicólogos subrayan que el trauma, especialmente en EIN, la edad madura, puede cambiar el estilo de apego. La persona se vuelve menos confiada, más reservada, menos dispuesta al riesgo emocional. Y aunque desde fuera parezca que simplemente evita la cercanía, en realidad está protegiendo ese silencio interior que tanto le costó alcanzar. Porque a veces la soledad no es un rechazo al amor, sino la búsqueda de una paz del alma que una vez fue destruida. Sexta razón: la desconfianza hacia las mujeres modernas. En la madurez, los hombres a menudo comienzan a mirar a las mujeres no con los ojos de un joven enamorado, sino con los de un observador que ha superado muchas pruebas. El escepticismo no surge por casualidad. Se forma a partir de fracasos personales, engaños, traiciones y situaciones donde los sentimientos fueron suplantados por el interés. Un hombre que ha sido decepcionado una vez se vuelve 2 veces más cauto. Empieza a notar detalles que antes ignoraba: un interés excesivo en el dinero, una amabilidad fingida, sutiles manipulaciones. Con el tiempo, esto se convierte en una desconfianza hacia muchas mujeres, especialmente hacia aquellas que aparecen en su vida después de los 60. A sus ojos, la sinceridad se convierte en una rareza y la confianza en un riesgo. Pablo, de 63 años, cuenta que hace unos años conoció a una mujer que al principio le mostró ternura y cuidado, pero que más tarde empezó a reprocharle el más mínimo gasto. No ocultaba que esperaba de él un apoyo material, y ante la falta de generosidad lo llamaba insensible y tacaño. Esa experiencia le dejó una profunda decepción. Comprendí que las mujeres sinceras son como libros raros, dice. Hay que buscarlas durante mucho tiempo y ya no tengo las fuerzas para ello. Desde entonces, Pablo ya no busca relaciones. Se ha centrado en sus amigos, en el trabajo en su jardín y en la lectura. La cultura de consumo moderna también ejerce una fuerte influencia. La sociedad promueve activamente los atributos externos del éxito: dinero, estatus, posesiones. Esto diluye valores tradicionales como la lealtad, la paciencia y la sinceridad. Los hombres sienten que cada vez más se espera de ellos no amor, sino condiciones ventajosas. Esta percepción los lleva a cerrarse,
pues nadie quiere ser una cartera o un recurso conveniente en el guión de otra persona. Los psicólogos observan un aumento de la ansiedad en los hombres al iniciar nuevas relaciones, sobre todo si ya poseen bienes, ahorros o ingresos estables. La desconfianza se convierte en una forma de autoprotección, aunque con el amargo sabor de la soledad. Y aunque en el fondo de su alma el hombre pueda desear la cercanía, el miedo a ser utilizado resulta más fuerte. Elige el silencio porque al menos el silencio es honesto. Séptima razón, el deseo de centrarse en la vida espiritual. Con la edad, es cada vez más frecuente que los hombres se planteen preguntas que antes habían pospuesto. El tiempo abunda, el ajetreo desaparece, y en ese silencio nacen pensamientos sobre el sentido de la vida, el propósito y la naturaleza profunda de la existencia. Las preocupaciones cotidianas, que antes parecían importantes, pierden su relevancia. Los objetivos materiales dejan de inspirar, dando paso a una búsqueda interior. El hombre comienza a anhelar la soledad, no por resentimiento o cansancio, sino porque siente que solo en el silencio puede escuchar a su verdadero yo. Busca respuestas no en los diálogos, sino en la reflexión, en los libros, en la observación de la naturaleza, en la oración o la meditación. Este proceso no es una huida de la vida, sino, por el contrario, un acercamiento a su esencia. Oleg tiene 70 años. Tras jubilarse, se dedicó por completo al estudio de la literatura espiritual, la filosofía y la religión. Empezó a meditar, a visitar un templo, a escribir diarios de reflexión. Su día ahora no está lleno de conversaciones, sino de un silencio significativo. No necesito muchas palabras, dice. No busco el amor externo, sino la integridad interior. Vive en una pequeña casa en las afueras, rodeado de libros, velas y los viejos pensamientos de los sabios. Uno de sus filósofos favoritos, Marco Aurelio, el emperador estoico romano, escribió: «Encuentra la paz dentro de ti mismo, y entonces podrás estar en paz con el mundo». Estas palabras se convirtieron en la guía de Oleg. Comprendió que la verdadera paz no viene de fuera, sino de dentro. Filósofos y maestros espirituales de todos los tiempos han dicho que la madurez es el mejor momento para el crecimiento interior. León Tolstoy, en los últimos años de su vida, también se alejó del bullicio y buscó la verdad en la sencillez y la purificación espiritual. El camino espiritual requiere espacio, tanto físico como mental, y a menudo solo la soledad puede proporcionar ese espacio. Un hombre en este estado no renuncia al amor, simplemente busca una forma más profunda de él en la unión con la verdad, con la naturaleza, con Dios. Y una mujer a su lado en ese momento puede ser percibida no como una aliada, sino como una posible fuente de distracción de lo esencial, del camino hacia uno mismo. Octava razón, el agotamiento social y la reevaluación de prioridades. Tras décadas inmerso en una interacción constante con los demás, cumpliendo expectativas ajenas y desempeñando roles sociales, un hombre puede sentir un profundo cansancio. No es solo agotamiento físico, es un vacío interior provocado por conversaciones interminables, obligaciones y la necesidad de ser complaciente con los demás. Reuniones de trabajo, encuentros familiares, la resolución de problemas ajenos. Todo esto, acumulado durante años, consume la necesidad de contacto externo. Y llega un momento en que el hombre de repente se da cuenta de que ya no quiere compañías ruidosas, no necesita debatir las noticias ni busca la aprobación de nadie. En él comienza una reevaluación de valores. ¿Qué es importante para él ahora? La sinceridad, el silencio, la sencillez y su propia paz interior. Andrés, de 68 años, tras su jubilación, renunció a casi todos los eventos sociales que antes lo rodeaban. Vendió su apartamento en la ciudad y se mudó al campo, donde sus días transcurren ahora entre árboles, libros y paseos junto al lago. No soy un ermitaño, dice. Simplemente, por fin vivo como siempre quise. Su teléfono apenas suena y eso no le preocupa, sino que le alegra. Ha encontrado la libertad en el distanciamiento del ajetreo. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl escribieron que solo en la soledad una persona puede acceder a sus deseos más auténticos, aquellos que no son impuestos por la sociedad, la familia o la profesión. La reevaluación de prioridades es una etapa natural de la madurez. El hombre empieza a distinguir dónde vivió por deber y dónde por el llamado de su corazón. Cada vez necesita menos los roles sociales, esposo, amigo, colega, conversador, y cada vez más anhela simplemente ser él mismo, sin máscaras, sin juegos, sin expectativas.
En tales momentos, una relación de pareja puede parecer una carga adicional que le arrebata lo poco que le queda para sí. No es un resentimiento hacia la gente, sino un profundo deseo de estar en paz. Y si en esa paz nace la armonía, el hombre no se apresura a perturbarla, ni siquiera por amor, porque como escribió Frankl, el sentido no se puede recibir desde fuera, nace en el silencio personal. Pero ¿puede un hombre ser verdaderamente feliz en soledad? La soledad proporciona paz, libertad y silencio, cualidades que con la edad se valoran de manera especial. Pero surge una pregunta importante. ¿Se puede ser auténticamente feliz estando siempre solo? La autosuficiencia es sin duda una fortaleza, un signo de madurez y estabilidad interior. Sin embargo, el ser humano, por naturaleza, sigue siendo una criatura que necesita conexión emocional. Incluso el hombre más fuerte y seguro de sí mismo a veces necesita que alguien esté simplemente a su lado, sin exigencias, pero con calidez. La mujer, en este contexto, no es solo una compañera, sino una fuente de inspiración, ternura y apoyo anímico. Su presencia puede hacer que un hogar no sea solo un espacio, sino un lugar al que se desea regresar. Es junto a ella que un hombre puede permitirse ser vulnerable sin perder su dignidad. Alfred Adler sostenía que una persona solo realiza su personalidad a través de la interacción con los demás, en la comunicación, el cuidado y la empatía. Sin esto, el desarrollo puede estancarse. El psicólogo estadounidense John Gottman pasó décadas estudiando las relaciones de pareja y llegó a una conclusión. La conexión emocional en la pareja es la clave para la longevidad y el bienestar psíquico. Sus investigaciones demostraron que los hombres en relaciones estables y cálidas sufren menos de depresión, se recuperan más rápido de las enfermedades y se sienten más seguros en la vejez. El apoyo de una mujer amada reduce los niveles de estrés, fortalece el sistema inmunológico e incluso contribuye a prolongar la vida. La cercanía emocional se convierte en una verdadera medicina no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Y aunque la soledad puede ofrecer mucho, no puede reemplazar el calor de unas manos dispuestas a abrazarte en un día difícil. En un momento determinado de la vida, todo hombre se enfrenta a una elección importante, quizás una de las más personales: quedarse a solas consigo mismo o dejar entrar a otra persona en su vida. Esta elección no debe basarse en las expectativas de la sociedad, en miedos o presiones. Debe nacer desde dentro, de una respuesta sincera a la pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero? La soledad puede ser una fuente de fuerza, de paz, de autoconocimiento. Ayuda a construir un núcleo interior, a encontrar el silencio y la libertad. Pero es importante recordar que no es un fin en sí misma, sino solo una etapa del camino, porque el amor y la cercanía son también una forma de fortaleza. Son una energía frágil pero increíblemente poderosa, capaz de sanar, inspirar y dar un nuevo sentido a la vida, incluso en los años más maduros. Para las mujeres, la edad madura tampoco significa el final. Puede ser el comienzo de un nuevo y sorprendente capítulo, en el que se descubren a sí mismas desde otra perspectiva, no como madres, no como esposas de alguien, sino como personalidades autosuficientes, maduras y vibrantes. Tienen derecho a vivir para sí mismas, a soñar, a arriesgarse, a inspirarse y a inspirar. Estar sola no significa ser solitaria si es una elección consciente, llena de sentido interior. Pero si en el corazón vive el deseo de volver a amar, a confiar y a construir una intimidad, no es una debilidad, sino un signo de madurez y valentía. Como señala Esther Perel, la madurez no es retirarse a la sombra, sino la oportunidad de brillar de una manera nueva. Y Paulo Coelho nos recordaba: la vida siempre te da la oportunidad de una nueva historia. Lo principal es estar listo para comenzarla. Si estas reflexiones resuenan contigo y quieres seguir explorando junto a nosotros las elecciones de la vida, la sabiduría de la madurez, la libertad interior y la fuerza de las relaciones humanas, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que rara vez se dice en voz alta y buscamos respuestas a las preguntas importantes de la vida. No olvides darle a me gusta si el tema ha tocado tu corazón. Eso nos ayuda a promover videos como este. Y en los comentarios escribe qué piensas sobre la soledad después de los 60. ¿Qué elección harías tú o cuál has hecho ya? Valoramos cada voz, porque son vuestro apoyo y nuestra historia que nos inspira tu faith creen por profundo esto.